Y en esta mañana yo quiero invitarle a usted hoy a hacer una sencilla reflexión, no nos vamos a extender mucho. Pero ¿qué tal si reflexionamos sobre esta palabra que está en el Salmo 37? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Hay un énfasis en ese conector, en esa palabra y. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Hay un sobreénfasis aquí. Nos manda el Señor aquí en su palabra a encomendar, a contarle, a manifestarle al Señor cuál es nuestro camino, nuestros asuntos, nuestro trabajo, nuestro hogar. Y, y a confiar en Él, y Él hará. Demos gracias a Dios por la vida que tenemos. Demos gracias al Señor por la vida que tenemos. Entonces, dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Que nuestras oraciones sean un horno microondas. Usted mete la petición en el horno microondas, 30 segundos, la respuesta sale. Calientica, recién salida del horno. Eso es lo que queremos. En esta sociedad en la que nosotros estamos, muchas veces inconscientemente nos pasa que queremos las respuestas ya, porque simplemente tú prometiste que ibas a contestar y ya, y responde ya. No. Las cosas en Dios se mueven en el tiempo de Dios. Las cosas en Dios se mueven y llegan en el tiempo de Dios. Una cosa es su tiempo y otra cosa es el tiempo de Dios. Y para nosotros muchas veces el tiempo de Dios puede ser largo y demorado. Pero no, Dios sabemos que no se demora. Pero si usted se lee de para atrás, dice en el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Hagamos el ejercicio, leamos el verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Perdón, el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Se da cuenta que no pierde, si leemos estos dos versículos de manera invertida, no pierde el sentido de lo que Dios está diciendo. Nos habla el versículo 3 de confiar y de hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Regalar comida, ser amables. No. Hacer el bien no es que en medio de las situaciones usted le tiene paciencia a su esposa, a sus hijos. No, señor. Tenerle paciencia a su pareja no es hacer el bien. Eso es un deber. Tenerle paciencia a sus hijos no es hacer el bien.
Eso es un deber. No confundamos. Y si usted tiene hijos pequeños, o bueno, así sean mayores de edad, pero que dependen de usted, entonces usted dice, estoy haciendo el bien porque estoy llevándoles la comida a la casa y estoy siendo un padre responsable. No, eso no es hacer el bien, eso es un deber, eso es una responsabilidad, eso es una obligación delante de Dios. Entonces en eso allí no hay mérito. Hacer el bien aquí es obedecer la palabra, obedecer las escrituras. Confía en el Señor y obedece la palabra y habitarás en la tierra. ¿Qué significa esto de habitar en la tierra? Habla de la provisión de Dios en dos sentidos. En un sentido natural, la provisión literal, disfrutar la tierra, arar la tierra, cosechar del fruto de la tierra, es decir, bendición material, sí, bendición material, pero también habla este habitar la tierra de una bendición y un sustento espiritual. Seguramente que usted conoce gente que puede tener una holgura económica admirable y aún así viven en depresiones, en problemas, en tristezas y en una cantidad de cosas. Entonces tienen la provisión material, pero no tienen la provisión espiritual, que de hecho es la más importante. Usted no sabe cuánta gente nosotros le creemos al diablo que si las cosas económicamente hablando cambiaran, se nos solucionaría la vida. Y eso es una mentira. Que seríamos felices si nos ganáramos la lotería o tuviéramos mucho dinero. Eso es una mentira. Es mentira. Y si no, vaya y pregúntele a cuánta gente se ha quitado la vida en medio de tanto dinero. ¿Ustedes sabían que la hija de Aristóteles Onassis se suicidó y era considerada una de las 7? Eso pasó hace muchos años, ¿no? Eso no es noticia de última hora, es un ejemplo que se me viene a la cabeza. Fue comparada en gloria con la ex primera dama de Estados Unidos en su época. Eh, Era una mujer supremamente poderosa, tuvo lo que quiso, poseyó lo que quiso, eh, todo el prestigio que usted haya querido, todo el aplauso, el reconocimiento que usted se alcanza a imaginar. Eh, pero esta persona no era feliz, no era feliz. En sus trastornos de ansiedad que tuvo, en medio de su sufrimiento tan terrible, ella se tomaba una canasta de Coca-Cola diaria, 30 botellas de Coca-Cola diaria. Esa es apenas una de las cosas que ella sufría. Si usted ve la historia, la bibliografía, los medios dicen que ella murió de un cáncer. Eso dicen los medios. Pero hay muchas cosas que se ocultan de estos famosos para no, digamos, avergonzar su memoria. Y si es verdad que tenía un cáncer y tenía plata, el diablo viene
a decirnos a nosotros mentiras y se las estamos creyendo. Muchas veces estamos tan afanados en tener, en alcanzar o en ser. Usted monta un negocio porque detrás, en el fondo, usted quiere ser algo, alguien. Quiere ser empresario, quiere ser exitoso, etcétera. El problema es que estamos equivocados en el enfoque, en el centro, en el epicentro de eso que queremos ser. Y Dios lo único que quiere es que nosotros seamos hijos, que confiamos en Él y que le obedecemos. Mis amadas y mis amados, el resto va a venir por añadidura. No permitamos que Satanás invierta la escala de valores. Dice aquí, y habitarás en la tierra. Si nosotros descansamos en el Señor y confiamos en Él, ¿por qué nos afanamos con tanta facilidad? ¿Por qué perdemos la paz con tanta facilidad? ¿Por qué razón? ¿Por qué permitimos que las circunstancias vengan a robarnos la paz con tanta facilidad y nos agitan y nos zarandean? Pero si confiamos en el Señor y obedecemos y hacemos el bien, dice, habitaremos en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentarse es descansar. Imagine usted que usted viene de caminar por el desierto durante 2 horas, sin comer, sin sombra, sin descanso, sin hidratarse. ¿Usted qué necesita? Apacentarse, descansar, alentarse. Eso es apacentarse. Y dice acá que si confiamos en el Señor, que si hacemos el bien, vamos a habitar en la tierra, bendición material y espiritual, y vamos a descansar y a fortalecernos en la palabra de Dios. Por eso dice el verso 4, deleítate voluntariamente. Cuando una persona entra en un trato porque se quedó sin trabajo, en esta época que ha sido una época muy fuerte para todos, pero de manera especial para unas personas sin trabajo, con la incertidumbre de no estoy teniendo ingresos, qué voy a hacer, qué decisiones voy a tomar, pero ni para pasar hojas de vida porque quién me recibe una hoja de vida ahorita, etcétera. Y empieza a consagrarse y empieza a buscar del Señor, lo importante es que lo haga de corazón y no porque está apretado por las circunstancias. Lo importante es que sea de corazón. Deleítate a sí mismo. Esto habla de algo completamente voluntario, voluntario. Deleítate a sí mismo. Ese a sí mismo es que a usted le nace, nadie le tiene que decir, nadie lo tiene que presionar. No, a usted le nace voluntario. Y hay una tremenda promesa, deleítate a sí mismo en Jehová de manera voluntaria, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esto es tremendo. Queremos las respuestas de Dios, el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, pero la queremos gratis, sin compromiso, sin deleitarnos, de manera voluntaria. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará. Fíjese, Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará.
¿Qué significa esto? Que si yo me deleito en el Señor, Él va a conceder las peticiones de mi corazón, pero como yo estoy confiando en el Señor, yo le pido a Dios, yo tengo peticiones, pero después de presentarlas le digo al Señor, en tus manos pongo todo esto que yo deseo y esto que yo quiero, y Él promete hacer su voluntad sobre eso. Escúcheme lo que le voy a decir. No se le olvide esto que le enseño esta mañana. Cuando dice aquí Él concederá las peticiones de tu corazón, no está hablando la palabra de que Él le va a dar a usted todo cuanto a usted se le ocurra. No, Señor, porque usted puede estar pidiendo una locura. Y el Señor dice, no. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces en medio de la rabia, cuántas veces en medio de la rabia o de las iras que a usted le han dado, le ha hecho al Señor peticiones realmente terribles? Uy, Dios mío, cómo quisiera morirme ya. Estoy poniendo un ejemplo. Uy, cómo quisiera morirme, no quiero vivir más. Es un ejemplo. Menos mal el Señor no le contestó que aunque usted en el fondo no quería eso, usted en el fondo lo dijo con rabia, no lo deseaba, pero igual en ese momento fue una petición de su corazón. Salió de adentro. Menos mal el Señor no nos concede todo lo que pedimos, hermano. Y si no, ¿cómo estaría este mundo? ¿Cómo estaríamos? Dios nos guarde a usted y a mí. Entonces aquí, cuando dice que Él concederá las peticiones de tu corazón, cogemos ese versículo y lo leemos fuera del contexto y dice en el 5, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él hará. Él hará. ¿Eso qué significa? Que sí le podemos hacer peticiones a Dios, por supuesto, pero que después de hacer la petición, yo debo decirle al Señor, hágase tu voluntad por encima de esta petición. Ejemplo, Señor, quiero un carro de 200 millones de pesos. Esa es la petición de mi corazón, pero esa petición está acompañada de un deseo de que Dios haga su voluntad en mi vida sobre esa petición. Señor, yo quiero un carro de 200 millones de pesos, pero yo te pido que tú obres tu perfecta voluntad. Yo pongo esto en tus manos. Eso es encomendar a Dios su camino. Pongo en tus manos esto. Señor, yo me quiero casar y yo me quiero casar con esta persona porque yo le amo. Pero de pronto, por más que usted ame, esa no es la persona que Dios tiene para usted. De pronto no es. Entonces yo le puedo presentar al Señor la petición. Señor, yo te presento esta petición. Yo presento este deseo delante de tu presencia. Esta es la petición de mi corazón, de que yo me pueda casar con esta persona, pero pongo en tus manos esta petición, si es tu voluntad que así sea. Eso es encomendar a Jehová su camino y confíe, y dice la palabra, y él hará. ¿Qué significa él hará? Que él va a actuar sobre esa petición conforme a su perfecta voluntad, conforme a su perfecta voluntad. Ese él hará no significa que él sale corriendo a responderle a usted. Y ese y te concederá tampoco significa que todo cuanto a usted se le ocurra, el Señor va a concedérselo. No, Él le responde a usted
de acuerdo a su perfecta voluntad. Ahí entendemos mejor el versículo. Este es uno de los versículos más mal entendidos, más mal entendidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les comenté hace algunos días del caso de una persona X que está teniendo unos problemas delicadísimos con la próstata, muy, muy delicados, y que él me decía que llevaba año y pico con los síntomas. Llevaba año y pico ya con síntomas. Y ya la cosa se le creció hasta el punto en que un día se levantó a orinar y no pudo. No pudo, no le salía la orina, como si tuviera cerrado. No sentía dolor, no sentía nada, pero no podía orinar, le tocó irse por urgencias. Bueno, le pusieron sonda, todo este tema. Y qué día que hablamos me decía exactamente antier, me decía que yo le explicaba este pasaje porque él me citaba este pasaje, pero yo empezaba a leer la Biblia y yo he tratado y yo esto y yo le encomendé al Señor y sí, pero es que lamentablemente esta persona me decía que él no entendía. Claro, y bueno, y es entendible que no entienda. Estos versículos, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8, otra vez, del Salmo 37, los versículos 3 al 8 son un tremendo poema, mucho que enseñar. Entonces íbamos en el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomendar al Señor es decirle, haz tu voluntad. Yo tengo peticiones en mi corazón, pero sobre ese deseo que yo tengo, Señor, haz tu voluntad, por favor, haz tu voluntad. Y Él hará. ¿Ya entiende mejor ese encomienda? Y Él hará. Él hará su voluntad. Usted le dice al Señor sobre esta situación, haz tu voluntad, y Él va a hacer su voluntad. Exhibirá tu justicia, tu obediencia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si usted hace la voluntad del Señor, usted tiene derecho y Dios promete que esa voluntad la va a exhibir, va a ser público, es decir, la recompensa y el derecho que usted adquiere por hacer la voluntad de Dios, por hacer el bien, va a ser público también. En vez de alterarse, en vez de angustiarse, en vez de patalear, en vez de pelear, en vez de ponerse bravo, en vez de ponerse brava, en vez de terminar retando a Dios, porque eso es lo que muchas veces hacemos en nuestra ignorancia, ¿qué dice la palabra? Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué significa ese guarda silencio ante Jehová? Significa algo muy sencillo que no nos gusta mucho y es reconocer que muchas veces, a pesar de que queremos respuestas ya, Dios se va a tomar su tiempo para respondernos. Dios no le corre a nadie. Guarda silencio ante. Nos está diciendo, guarda silencio ante el que tiene el señorío, la soberanía. Guarda silencio ante el Señor. Es decir, entendamos que Dios es soberano, no solo para hacer su voluntad, sino para tomarse el tiempo y responder cuando Él quiere y como Él quiere. Guarda silencio ante Jehová. Entonces, si usted hoy vive situaciones en las que usted dice, uy, no, es que esto está muy duro, esto es una tortura, esto es terrible, esto es doloroso,
Reconozca la soberanía y el señorío del Señor y guarde silencio y deje de quejarse. Y ese guardar silencio no es simplemente un acto físico en el que usted se queda callado. Ese guardar silencio es entender una cosa, escuche, es guardar silencio en el alma. Porque hay gente que guarda silencio, pero son como un volcán, están aguantando por dentro, hermano. O guardan silencio, pero entran en depresiones. Creen que guardar silencio es no contarle a los demás. No, guardar silencio habla es del corazón. Hay una quietud en el corazón, un descanso en el corazón. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ese espera en él es reconocer que la respuesta solo viene de él, de nadie más. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Esa es una de las luchas, porque mientras estamos esperando que llegue la respuesta, usted ve los demás cómo prosperan, entonces a usted le da rabia, le da coraje, se deprime, empieza a tomar decisiones en sus fuerzas, a hacer su voluntad, etcétera. Versículo 8. Este versículo 8 es especial y maravilloso para las relaciones de pareja, para los que quieren hacer negocios, para los que el negocio no les está funcionando, para los que están ahorita sin trabajo. Deja la ira. Deja la ira. Desecha el enojo. Desecha el enojo y no te excites. No se deje influenciar en manera alguna a hacer lo malo. Ah, no, es que si Dios no me responde antes de un mes, yo me voy es yendo y no vuelvo a la iglesia y olvídese. Y si esta situación no cambia en la casa, me voy es separando. A mí sí olvídese. Y usted me conoce, Dios. Usted sabe cómo soy yo. Y el Señor apenas esboza, me imagino yo un soberbios. Somos soberbios, altivos, hermano, delante de Dios. Es que Dios me conoce, sí, porque Dios lo conoce, también sabe por dónde y cómo es que lo disciplina. Dice, deja la ira. Si usted está allá en el trabajo, hermano, seamos espirituales. La lucha lo hemos estado estudiando. La lucha no es contra carne y sangre. Y no se pierda la enseñanza esta noche, que vamos a seguir profundizando. La lucha no es contra sangre y carne. Entonces deje la bronca con el jefe, con la jefe, con los compañeros de trabajo, en la casa, contra su familia. De pronto su pareja, su esposa, su esposo son la lima. Son la lima y lo está limando porque usted es un impaciente. Porque usted es una impaciente, una persona ansiosa. La situación económica que no es como usted quisiera, para darse los gustos que usted quisiera y vivir como usted quisiera, de pronto es lo que Dios está usando ahorita y es un tiempo, eso es temporal, para limarlo, para pulirle. Pero ahí estamos nosotros, llenos de rabia y de ira. Y uno le dice a la gente, oiga, pero confíe, descanse en el Señor. No, 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 yo estoy descansando, pastor, pero es que de todas maneras, no, no, no. Créame, créame que es que esto está bien terrible. No, hermanito, aquí la palabra de Dios dice, no te alteres con motivo de nada. Dice, guarda silencio ante Jehová. Dice, espera en él. Dice, confía en él y él hará. Dice, que nos deleitemos en él, que hagamos el bien, que entendamos que él es soberano, que la lucha no es contra sangre y carne, hermano. Las cosas no se van a solucionar ni a su ritmo, ni a su manera, ni porque usted se invente estrategias. Porque dependemos del Dios del cielo. Así que voy cerrando. Deje la ira. Deseche el enojo. ¿Y por qué nos dice la palabra que dejemos la ira y desechemos el enojo? Por una razón muy sencilla. Porque detrás de la ira y del enojo hay orgullo, hay altivez, hay soberbia, hay prepotencia. Por eso me molesto, porque las cosas no marchan como yo quisiera. Y esa es la lucha fuerte, esa es la raíz fuerte que el Señor quiere cortar en la vida de mucha gente,
Porque yo estoy seguro, yo conozco y usted también conoce gente, seguramente no sea su caso, eso lo puede decir solo usted, hermano, que si las cosas no les marchan como dicen, ahí los tiene usted de mal genio. Si las cosas no marchan dentro de los parámetros que ellos creen, porque somos cuadriculados y cada cosa tiene que ir en su lugar y todo tiene que marchar como digan, y cuando las cosas no marchan, gente que le pone detalle a la minucia y todo tiene que ser matemáticamente así, me parece que es así, que las cosas deben ser así, 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 así. Se les descuadra algo allá dentro de su manera de ver las cosas y no marchan, empiezan con la ira, empiezan con el enojo, guardan enojo, escúcheme. Usted ha conocido gente que guarda, y llega un momento en que estallan y cuando estallan acaban, como dicen las abuelas, hasta con el nido de la perra, terminan hiriendo, diciendo las cosas de una manera equivocada, dañando, dando mal testimonio, siendo tropiezo para otros, etcétera. Por eso dice, desecha el enojo, porque usted pueda que se calle, pero no es ese callar que está hablando el Señor, no es ese guardar silencio, no, callan. Es decir, no dicen nada, pero por dentro, el corazón, su alma, no está guardando silencio. Están acumulando una rabia, están acumulando un enojo, una ira. Por eso dice aquí, deja la ira, desecha el enojo, suelte eso. Eso es lo que pasa en muchos hogares y en muchas casas. Van acumulando porque confunden. Bueno, me voy a quedar callado para evitar problemas. Me voy a quedar callado. Guardan, guardan, guardan. Pero llega un momento, hermano, en que cuando estallan, levantan esa casa a gritos y se tratan de unas maneras terribles, hermano. Entonces esa persona no ha entendido qué es guardar silencio. Sabe qué es callar, pero no guardar silencio. Por eso dice, deja la ira. Si hay algo que a usted hoy le está produciendo ira, enojo, y usted ya está empezando a excitarse, es que si a mi Dios no me responde pronto esta situación, y si esto no cambia, yo voy a hacer y a tomar decisiones, y yo sí voy es mejor dicho, y tú me conoces a mí, y tú sabes que cuando a mí se me salta el bloque, se me salta. Usted, Señor, me conoce. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Ya entiende mejor ese versículo 8? Padre, ayúdanos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendito Dios, ayúdanos a confiar de manera genuina en ti y a hacer el bien. Ayúdanos, te lo pedimos, porque queremos habitar en la tierra, porque queremos la bendición en todo lo material que es la añadidura, pero primeramente en lo espiritual. Queremos descansar, apacentarnos en tu verdad. Queremos que en nuestro corazón nos podamos deleitar de una manera voluntaria a sí mismo en ti, en tus mandamientos. Entender, Señor, que solo tú puedes conceder las peticiones de nuestro corazón. Que debemos, Señor, en obediencia, encomendar a ti nuestro camino, confiar en ti y confiar no solo en que va a llegar respuesta, también confiar en que va a llegar la respuesta conforme a tu voluntad. Y que eso significa que no siempre, Señor, vamos a recibir las cosas como las pedimos o como las queremos. Te pedimos que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, que tú puedas exhibir, Señor, con libertad nuestra justicia,
nuestra obediencia como se exhibe la luz y nuestro derecho como el mediodía. Ayúdanos a guardar silencio. Si hay situaciones hoy que ameritan de nuestro silencio, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendito Dios del cielo, a guardar silencio genuino, bíblico, y a esperar, a descansar en ti. No permitas que nos alteremos por causa de los malos, del que prospera en su camino. Ayúdanos a identificar la ira que muchas veces está guardada en nuestro corazón, que nos lleva a ser tan duros, tan implacables. Y ayúdanos a desechar el enojo y no permitas que nos precipitemos en ninguna manera a hacer lo malo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos hoy. Gracias, Señor. Amén y amén.